Buenas noches a todos. Estamos aquí en la clase de Tanaj, en el segundo libro de Shmuel, y estamos ya en el capítulo 16. Bueno, resumiendo un poco lo que vimos en la clase anterior, pues David empieza su huida ante su hijo Absalom, y aquí está describiendo, el texto describe los primeros momentos de la huida, cuando David sale de su ciudad, de Jerusalén, y cruza el valle del Kidrón y sube al monte de los Olivos. Vimos todo esto en la clase anterior. Versículo 16, capítulo 16, versículo primero. Y David pasó un poco más allá de la cabeza. La cabeza ya vimos la semana pasada que se refiere aquí a la cumbre de la montaña, a pesar de que en hebreo hay otra palabra para esto, pero aquí usa esta palabra, cabeza. David pasó un poco más allá de la cabeza y he aquí que Tzivá, el joven de Mefiboshet, a su encuentro, se encuentra, o sea, viene a su encuentro, y un par de asnos aparejados, y sobre ellos había 200 panes, 100 de uvas pasas, 100 de verano y un odre de vino. Veamos qué son estas cosas que tiene aquí, cuál es lo que trae. 100 de verano, 100 uvas pasas, ¿cómo que 100 uvas? No sirven para nada. ¿Y qué son los 100 de verano? Está claro que está obviando, Shalom Javiva, está claro que está obviando una medida, tal vez 100 vasijas de uvas pasas. 100 vasijas, entonces esto ya sería algo más claro, de un tamaño estándar que hoy no podemos concretar. Y lo mismo con los 100 de verano, 100 medidas de verano. Seguramente se refiere a frutas de verano. En la traducción al arameo, Jonathan ben Uziel, que fue un gran rabino que vivió hace unos 2000 años, dice que se trata de 100 racimos de uvas pasas y 100 raciones de higos secos. Raciones. Ya vimos en una clase anterior que tenían la costumbre de preparar panes de higos prensados de un tamaño conocido, aunque el Talmud habla también de toneles llenos de higos secos aprensados, que rezumaban en miel de higos y que sin duda eran muy apreciados. Si tienen que cargarlo un par de asnos, está claro que no se trata de 100 toneles. Por lo tanto, está claro que se trata de 100 panes de higos. Bueno, recordemos de quién estamos hablando aquí. Tzivá y Mefiboshet, en el capítulo 9. Ahí dice que David buscó un descendiente de Jonatán ben Shaul para devolverle los grandes favores que le hizo su amigo Jonatán, que ya se ha muerto. Encontró a Tzivá, el mozo, el siervo de Jonatán, que se había quedado con la herencia del difunto rey Shaul, que era su siervo. Tzivá era el siervo, el esclavo de Shaul. A la muerte de Shaul y de Jonatán, Tzivá se había quedado con toda la herencia. Él estaba el encargado, él era el encargado, él tenía a su cargo todos los campos, siguió trabajándolos, pues, y se los quedó como si fueran suyos. David le preguntó si había alguien en vida de la familia de Jonatán. Y fue cuando Tzivá reconoció que había un hijo paralítico de su amigo llamado Mefiboshet, un hijo de Jonatán, llamado Mefiboshet. David ordenó devolver toda la herencia a Mefiboshet, incluyendo al propio Tzivá, que Tzivá es un esclavo. Entonces Tzivá y sus 15 hijos y sus 20 siervos, pues pasan a ser ahora todos ellos esclavos de Mefiboshet. En realidad no habían dejado de serlo, pero se comportaban como si no lo fueran.
Aquí en la huida de David vemos de pronto a Tzivá que acude, el esclavo que acude con unos regalos. El rey le pregunta a qué vienen y Tzivá, vamos a verlo esto primero porque no hemos leído todo el texto, vamos a ver primero el texto aquí. Versículo segundo. Y el rey dijo a Tzivá, ¿qué te son estos? ¿Para qué es todo esto? Y Tzivá respondió, los asnos son para que la casa del rey, perdón, sin el qué. Los asnos son para la casa del rey, para montar, y el pan y el verano para comer los jóvenes, y el vino para beber el fatigado en el desierto. Ok, entonces veamos aquí lo que ocurre en esta frase, la respuesta de Tzivá. Los asnos son para la casa del rey, para montar. Sí. Aquí en la huida de David, vemos de pronto a Tzivá que acude con unos regalos. El rey le pregunta a qué vienen y Tzivá le responde que los asnos son para montar y el pan y los higos veraniegos para comer los jóvenes. Vicenta es la única que no me oye o hay más gente que no me oye. O sea, ha sido solamente un momento que no me oyen por haber movido yo la página sin permiso. ¿Alguien me oye? Si alguien me oye, que lo diga. Ahora sí, ¿vale? ¿Los demás también me oyen? Bueno, supongamos que sí, ahora sí. Los demás también me habían perdido el sonido. Bueno. Pero entonces, se oye ahora, pero la calidad... Sí, repito. Aquí en la huida de David vemos de pronto a Tzivá que acude con unos regalos. El rey le pregunta a qué vienen y Tzivá le responde que los asnos son para montar y el pan y los higos para comer, como está claro. Pero hay una corrección interesante en el texto, un poco rara. Veámosla en hebreo. Lo veis aquí en hebreo, nadie lo sabe leer, supongo. החמורים לבית המלך לרכוב, והלחם והקיץ לאכול הנערים. Bueno, ¿qué tiene esto de especial? La corrección consiste en eliminar una letra que hace cambiar el sentido de la palabra, porque según lo que está escrito significaría literalmente que los asnos son para montar y luchar, y el verano para comer. Al quitar la letra Lamed, se convierte en los asnos son para montar y el pan y el verano para comer. Porque la palabra lechem, que es el pan, y el verbo luchar, lehilachem, son las mismas letras. Estas tres últimas letras las voy a poner aquí ahora en rojo, en azul para que se vea más claro. Estas tres letras, perdón. Estas letras de aquí, sí. Estas tres letras, en la palabra de abajo, lechem, veha-lechem, y el pan. Pero en la palabra de arriba, ulehil-lachem, para luchar. Es interesante ver que el pan es una lucha. Esto lo dice en el libro de los Proverbios, que el pan es un campo de batalla. Como saben todos los que tienen problemas de digestión, problemas de dieta, etcétera, etcétera, el pan es una batalla diaria. Bueno, pero esto es lo que dice el libro de Mishle, de Proverbios. Volvamos a nuestro libro. O sea, que según está escrito debería entenderse que los asnos son para participar en la guerra, no sería nada extraño. Pues veremos más adelante
que Absalom montaba un mulo. No había caballos de guerra en aquellos tiempos, no los tenía Israel por lo menos. No había caballos de guerra, solamente Shlomo, el hijo de David, empieza a importar caballos de guerra. Pero de momento no había caballos de guerra, por lo menos no en manos de Israel. Los filisteos vimos que sí que tenían, y los cananeos también tenían, importados de Egipto, y sí, importados de Egipto, importados también del sur de Turquía. Exactamente. Bueno, volvamos a nuestro texto. Versículo 3. Entonces el rey dijo: ¿y dónde está el hijo de tu señor? Tu señor es el rey Shaul, el difunto rey Shaul, y su hijo Jonatán. Cuando dice dónde está el hijo de tu señor, se refiere a dónde está Mefiboshet. ¿Dónde está el hijo de tu señor? Ya vemos que cuando alguien se enfada con alguien, le llaman por su apellido, no por su nombre propio. Y cuando no tenemos un apellido a mano, entonces lo que hacemos es hablar de él según el hijo de tu señor. En lugar de decir dónde está Mefiboshet, dice dónde está el hijo de tu señor. Esto demuestra ya que David está mosqueado. ¿Dónde ha desaparecido Mefiboshet? Y Tzibá respondió al rey: he aquí, no era el hijo, era el nieto. Mefiboshet, lo he mencionado antes, era hijo de Jonatán, hijo de Shaul. Y Tzibá respondió al rey: he aquí, está en Jerusalén, pues ha dicho: hoy me devolverán la casa de Israel, el reino de mi padre, me devolverán la corona. Y el rey dijo a Tzibá: he aquí, todo lo que pertenece a Mefiboshet es tuyo. Y dijo Tzibá: me postro ante ti, halle yo gracia ante tus ojos, mi señor rey. Vamos a ver qué ocurre aquí. Hoy me devolverán el reino de mi padre, dice Mefiboshet, porque Mefiboshet no ha renunciado a la herencia de su abuelo Shaul. Ha estado esperando pacientemente durante 35 años a que David cometiera un error que le desplazara del trono, para que él pudiera recuperarlo. El problema es, bueno, que hay varios problemas. David huye, pero no huye para que Mefiboshet pueda recuperar el trono, sino porque su hijo Absalom lo quiere para él. Hubo un tiempo en que se dio una oportunidad a la casa de Shaul y que Abner desperdició al intentar colocar a Ishbosheth ben Shaul en el trono de su padre, después de que Abner lo intentara por cuenta propia atrapar el trono este. Y el problema más grave, más importante, es que Mefiboshet es un inválido. No solo inválido físico, que esto no es un problema, sino que tiene una invalidez mental, un pesimismo, una desconfianza enfermiza hacia todo el mundo, por la mala suerte que le ha tocado, de la que todos tienen la culpa menos él. O tal vez solo tenga la culpa el Creador, que permitió todos estos desastres. Mefiboshet sueña en recuperar su trono, pero confunde la fantasía con la realidad. Bueno, así es como lo presenta Tzibá ante el rey. Tzibá tiene sus intereses. Si es cierto o no, tendremos que averiguarlo a continuación.
porque Tzivá tiene motivos para estar resentido y para querer quitarse de medio a Mefiboshet. Así podría recuperar la herencia abandonada de Shaul, como la tenía anteriormente, antes de que David se hubiera entrometido en los negocios. Y es lo que ocurre como resultado de esta difamación. David acepta la descripción de Tzivá como verdad indiscutible y le devuelve todo lo que había pertenecido a Shaul. Esto es muy grave, ya que no se puede juzgar sin oír las dos partes. No tan solo esto, sino que el juez no puede oír las explicaciones de una parte sin que la otra parte esté presente y pueda replicar en caso de que no se ajusten a la verdad. Los cuchicheos entre el fiscal o el abogado y el juez antes de comenzar el juicio o antes de dar el veredicto están terminantemente prohibidas según la halajá. Ambas partes tienen que poder oír todo lo que la otra parte tiene que decir. Podemos excusar a David diciendo que está en un apuro. No está en condiciones de emitir un juicio cabal y que al fin y al cabo ya ha recibido esta mala impresión de Mefiboshet antes de que Tzivá le hablara. O sea, que en la mente de David esta descripción de Tzivá le cuadra perfectamente. Recordemos este pasaje que tendrá su continuación en el capítulo 19. Nosotros estamos solamente en el capítulo 16. En el capítulo 19 veremos la continuación. Siguen adelante en su huida. Versículo 5. Y llegó el rey David hasta Bahurim. Y he aquí, de allí un hombre sale de la familia de casa de Shaul, y su nombre era Shimei ben Gerá. Sale saliendo y maldiciendo, y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los valientes estaban a su derecha y a su izquierda de David. Y así decía Shimei mientras maldecía: ¡Sal, sal, hombre sanguinario y hombre indigno! El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Shaul, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalom. He aquí en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Y dijo, bueno, veamos primero lo que ocurre con este Shimei ben Gerá. Veamos aquí poco a poco. Bahurim es el nombre de una ciudad en la tribu de Binyamin que esta tribu limita con el norte de la tribu de Yehuda. La frontera entre las dos tribus sube desde el extremo norte del mar de la Sal, el mar muerto, hasta la ciudad de Jerusalén. No está claro si el camino que baja de Jerusalén hacia Jericó está dentro de los límites de una tribu o de la otra. Esto no está claro. La frontera pasa muy cerca de este camino, eso sí que está claro. En una clase anterior expuse una suposición mía de que este lugar, Bahurim, se trata del pueblo de Abudis, que está un poco al sur del antiguo camino de Jericó, muy cerca de Jerusalén. En realidad está en las faldas orientales del Monte de los Olivos, aunque otros autores la ponen mucho más al norte, cerca de Anatot, unos 5 o más kilómetros más al norte. Shimei ben Gerá es un personaje desconocido hasta ahora. El nombre de su padre, Gerá, se repite varias veces en esta tribu, puesto que uno de los 10 hijos de Binyamin ya tenía este nombre.
y todo nos hace suponer que sería descendiente de esta familia, de este hijo de Binyamin. Él es de la tribu de Binyamin, esto ya lo sabemos, pero ¿de qué rama? Tiene 10 ramas, 10 hijos que tenía Binyamin. ¿De cuál de las ramas? Pues seguramente era de la familia de Gera, que era la misma familia que la del difunto rey Shaul, de la que no tenemos muchos detalles. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque dice que Shimi ben Gera era de la familia de Shaul. De todos modos, sale esta persona al encuentro del fugitivo David y le insulta. Le dice que salga del país, que salga de su reinado, porque es un rey sanguinario y sin escrúpulos. Porque Shimei está seguro de que David es un traidor, una persona que tramó contra el legítimo rey Shaul e intentó asesinarlo varias veces. Todas las posibilidades que vimos en los capítulos en que Shaul perseguía a David, en que parecía que era David el que tramaba injustamente contra el verdadero rey ungido, las toma Shimei como correctas. También las muertes de Ishboshet ben Shaul y de Avner ben Ner las toma Shimei como planeadas y ejecutadas por orden de David. Y Shimei tiene una prueba fehaciente: la huida de David de su propio hijo Absalom. Está seguro de que esto prueba su culpabilidad. Es un modo muy superficial de juzgar a la gente. Si te va bien, eres de los buenos. Si te va mal, eres de los malos. Claro que hay muchos matices, porque esto implica que si Shaul murió en la guerra, señal de que era malo. Por lo tanto, incluso Shimei no puede analizarlo todo de este modo, solamente a lo que le conviene. Esto es lo que hace la gente que juzga de este modo superficial. Si me va bien significa que soy bueno, y si te va mal significa que eres malo. Pero al revés, poca gente lo dirá. Según la tradición oral recibida de nuestros sabios, este Shimei fue un antepasado del famoso Mordejai, primo de la reina Esther. La Megilá nos proporciona una insinuación clara. Mordejai ben Yair ben Shimei ben Kish Binyaminita. Tenemos el nombre de Shimei y el de Kish, que era el padre de Shaul, para que la relación sea más clara. Aunque está claro que Shimei era hijo de Gerai, no de Kish. El Midrash puede indicar un dato histórico, el parentesco que había entre estos personajes, sin que implique que los mencionados Shimei y Kish sean exactamente los mismos. O el Midrash puede tal vez solamente indicar que se han saltado algunas generaciones, hemos saltado en marcha atrás desde Kish hasta Shimei, a pesar de que hubiera una o dos generaciones de por medio, y luego de Shimei se salta muchas generaciones hasta que llega a Yair y a Mordejai, que era ya unos 400 años más tarde. Está claro que no. Sí, exactamente, son muchas generaciones, por lo tanto está claro que aquí se salta algunas generaciones, incluso bastantes, son 400 años, yo calculo que serían unas 10 generaciones por lo menos, por lo tanto está claro que el Midrash, que dice que este Shimei y Kish son los mismos, o sea, antepasados de Mordejai, son estos mismos Shimei y Kish del rey Shaul, está claro de que se salta aquí muchísimas generaciones. Bueno, pero el Midrash solamente viene a señalar el parentesco. Otro detalle interesante, el Talmud en el Tratado de Shabbat cita al Midrash que dice que Shimei ben Gera era el maestro de Shlomo cuando era pequeño.
Cuando Shlomo era pequeño, su maestro era Shimei ben Gera. Shimei ben Gera seguiremos viéndolo a continuación hasta principios del libro de Reyes. Pero no voy a destapar, no voy a haceros el spoiler de lo que ocurre a continuación. Claro que cada uno puede leerlo por sí mismo, pero de momento lo dejamos así. Versículo 9. Y dijo Abishai ben Zruya al rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Pasaré ahora y separaré su cabeza. Dice Abishai: ¿cómo es posible que este perro muerto te insulte? Yo ahora pasaré al otro lado porque había un valle de por medio. David va por un lado del valle y Shimei ben Gera va por el otro lado del valle. Y propone a Abishai pasar al otro lado y cortarle la cabeza a este tipo. Y dijo el rey: que a mí y a vosotros, hijos de Tzruya, así maldiga, pues el Señor le ha dicho: maldice a David. ¿Y quién dirá por qué has hecho esto? Y dijo David a Abishai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi alma. Y también ahora este Benjaminita, dejadlo y maldiga, porque se lo ha dicho el Señor. Quizá el Señor mire mi ojo y me devuelva el Señor bien por su maldición hoy. Un momento, antes de ver esto, fijémonos aquí en los puntos y aparte. El versículo 10 está solo, separado por dos puntos y aparte. Esto es importante. Ya he mencionado esto muchas veces. Estos puntos y aparte de aquí son importantes. Ahora veamos mi explicación sobre esto. Dice David: que a mí y a vosotros, o sea, ¿qué tengo que ver yo con vosotros? Eran parientes. Abishai es hijo de Tzruya, que es la hermana mayor de David. Pero aún así nuestros caminos y modos de actuación son muy diferentes, le dice David a su sobrino Abishai. Como si en realidad Abishai quisiera descargar toda su frustración por el golpe de estado sobre esta persona. Seguramente al ver la cara de sorpresa de sus acompañantes insinuada en este punto y aparte, David siente la necesidad de explicarse. David explica que si su propio hijo se ha levantado para matarle, no tiene sentido enfadarse con un familiar del rey Shaul que cree haber encontrado en ello una prueba fehaciente de la maldad de David. David explica que el Señor le ha dicho que maldijera. Se denomina esto en hebreo tziduk hadin, justificación del juicio, aceptar el castigo divino que le condena al exilio y al sufrimiento. Cuanto más se añada al sufrimiento en este momento, más rápidamente se podría acabar el castigo. Quizá el Señor mire mi ojo y me devuelva el Señor bien en lugar de su maldición en el día de hoy. O sea que tal vez vea las lágrimas de mis ojos y con esto se aplaque su enfado conmigo. Con esto nos da la impresión de que David no le guarda ningún rencor a Shimei, pero no es del todo cierto. Y tendremos que esperar
al principio del próximo libro para entenderlo mejor, lo que realmente ocurre con él. En realidad solo dice que en este momento no es relevante enfadarse con él. David está sufriendo, pagando por sus errores y por sus pecados, no por lo que le achaca a Shimei, por supuesto, pero aún así está claro que está pagando ahora por sus pecados. Y no es el momento adecuado para tomar venganzas que pueden parecer personales. Don Itzhak Abarbanel, en sus explicaciones, cita un midrash interesante. Y fue David y sus hombres en su camino. Esto lo dice aquí a continuación. Veamos primero esto en el texto de aquí. Un segundo. El cripticismo de la narración. Voluntad del autor. Está claro que es la voluntad del autor. Sí, está haciendo juegos de palabras que hay que saber un poco de hebreo para entenderlo. Está claro que es voluntad del autor. Veamos aquí, perdón, el versículo 13, antes de terminar con el Midrash de Abravanel. Dice así, y fue David y sus hombres en su camino, y David y Shimei iba por el costado del monte frente a él, yendo y maldiciendo, y tiraba piedras frente a él y empolvaba polvo, o sea, le tiraba puñados de tierra. Bueno, ahora volvamos a lo que dice Abravanel. Y fue David y sus hombres en su camino. Dice el Midrash, pues ¿acaso podían ir volando? Claro que iban por el camino. ¿Qué querías, que fueran volando? Entonces, ¿qué significa? Significa que siguieron el camino de comportamiento que David les marcaba. Sus hombres fueron en su camino, en el camino de David, por el camino que él les marcaba, por el comportamiento que él les marcaba. Y luego dice que Shimei iba por el costado del monte y que le maldecía por el caso del costado. El costado es la esposa, como dice en el segundo capítulo del Génesis, en que dice que el Creador tomó el costado de Adán. En hebreo no es la costilla, sino el costado. Bueno, costado y costilla en castellano están emparentados directamente. Es la misma raíz, está claro que sale de la misma raíz. Pero aquí en el texto hebreo, cuando dice tzelá, tzelá significa el costado. Y por lo tanto, la palabra esta, el costado, se convierte en un sinónimo de tu pareja o de tu mujer o de tu esposa o algo así. O sea, que al hablar de este modo, encriptado como pregunta Miquel, entonces esto está insinuando algo, como estamos viendo ahora, recriminándole así su conducta con Bathsheba. Y el Midrash cita el texto del primer libro de Reyes, capítulo 2, en que David le dice a su hijo Shlomo que Shimei le maldijo una maldición explícita, nimretzet. Y esto es una expresión muy extraña, que aparece muy pocas veces en todo el texto del Tanaj, que el Midrash convierte en un acróstico. Podéis ver aquí a la derecha la palabra Nimretzet, tomando cada una de las letras como letra inicial de otra palabra. La Nun es la Nun de Noef, adúltero. La Mem es la Mem de Moaví, Moabita. La Resh de Rotzeach, asesino. La Tzadi de Tzorer, opresor. Y la Tav de Toeva, abominación, implicando en ello todas las acusaciones que flotaban sobre David. O sea, que en este Midrash vemos que
Shimei le está acusando a David, le está recordando todas las acusaciones que flotaban sobre él y que David esperaba haberse deshecho ya de todo esto, ya ha explicado, ya ha hecho su reparación, etcétera, etcétera, pero sigue habiendo mucha gente que no se lo traga y que sigue pensando que David sigue siendo un adúltero, es un moabita, no puede ser el rey de Israel, es un asesino, es un opresor, ha tomado el reino sin permiso, ha hecho una abominación al tomarla a Bathsheba, etcétera, etcétera. Y ahí lo dejamos, a este señor lo dejamos ahí tirando piedras y empolvando polvo, o sea, tirando barro seco en dirección a David. Había un valle grande de por medio, las piedras no le llegan a David, solamente es un acto, digamos, de rabia que hace en dirección a David. Versículo 14. Y vino el rey y todo el pueblo que iba con él fatigados y descansó allí. No dice a dónde llegaron, a pesar de que en algunas traducciones he visto que dice que llegaron al río Jardén, pero en el texto bíblico no lo dice, en hebreo no lo dice. Veamos aquí esta expresión de aquí. Descansó allí. ¿Qué es eso de descansar allí? ¿Estaban cansados? No dice dónde. Sin duda se trata del lugar que había mencionado a los sacerdotes en los llanos del desierto, refiriéndose al valle que está junto al Jardén, junto a los vados por los que se puede atravesar el río a pie enjuto. Llegan cansados, no tendría por qué mencionarlo, a no ser que quiera añadir una insinuación a que el cansancio se veía acentuado por la tristeza, por el desespero en que habían caído. David aplaza el momento en que debe atravesar el Jardén, que es la frontera natural entre la tierra santa y la tierra impura. Así se expresó Pinhas al final del libro de Josué, capítulo 22, ante los hijos de las tribus de Gad y de Reubén, que son las dos tribus que vivían al otro lado del Jardén. Cuando estas dos tribus construyeron un altar a la orilla del Jardén, les dijo, si es impura la tierra donde vais a vivir, no hay problema, podéis atravesar el Jardén y recibir vuestra herencia a este lado del Jardén, al lado occidental. Por lo tanto, aquí vemos que para David no es tan solo un exilio de su casa, tiene que huir de su casa, sino que se ve obligado a salir de la tierra santa. Esto significa que tiene que descender un grado por lo menos en su contacto con el Creador. Este es el verdadero significado entre algo santo y algo impuro. Kadosh, santo, y tamé, impuro. Lo santo proporciona un acercamiento al Creador, mientras que lo impuro lo impide. Existe también lo profano, llamado hol en hebreo, que está en medio, ni santo ni impuro, depende de cómo lo uses. Lo que le interesa a David es la proximidad, es la posibilidad de estar cerca de Dios. Así dice en el Salmo 73, y yo, la cercanía de Dios me es buena, todo lo demás no es bueno. Solamente la cercanía de Dios me es buena. Mientras que todo lo demás carece de verdadera importancia. El sufrimiento de David crece mucho más cuando se ve obligado a alejarse de la tierra santa. Ya lo mencionó cuando huía del rey Shaul.
El texto bíblico usa la misma expresión que en el libro de Shemot, el Éxodo, capítulo 31. Porque 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. Descansó. El Midrash dice, ¿cómo que Dios descansó? Dios no se había cansado. No puede descansar. Por lo tanto, está claro que se refiere a otra cosa. El Midrash traduce el descansó, vainafash, por ay, el alma, vai, nefesh. Vai es como ay en castellano y nefesh es el alma. Que el alma se queja por el sufrimiento cuando desaparece la santidad del Shabbat. Cuando se acaba el Shabbat, vai nefesh. Como si quisiera comparar la situación de David a punto de salir de Tierra Santa, comparándola al momento en que se acaba la santidad del Shabbat y en que nosotros intentamos compensar el dolor del alma dándole a oler un perfume. Por esto se trae este perfume en Motzei Shabbat, cuando acaba el Shabbat. Porque el alma sufre al desaparecer la santidad del Shabbat. El alma recibe una sobredosis durante el Shabbat. Es un alma doble. Cuando se acaba el Shabbat, la mitad del alma desaparece. Volvamos a lo nuestro. Versículo 15. Y Absalom y todo el pueblo, hombres de Israel, vinieron a Jerusalén y Ahitofel con él. Sucedió que cuando Hushai, el arquita, amigo de David, vino a Absalom, Hushai dijo a Absalom, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalom dijo a Hushai, ¿es esta tu bondad con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Respondió Hushai a Absalom, no, pues es a quien el Señor y este pueblo y todos los hombres de Israel han escogido, de él seré y con él me quedaré. Y lo segundo, ¿a quién yo serviré? ¿No es ante su hijo? Como serví delante de tu padre, así seré ante ti. Bueno, en primer lugar, veamos lo que dice aquí. Se asombra Absalom al ver a Hushai gritando viva el rey, y le pregunta, ¿es esta tu bondad con tu amigo? Absalom se extraña mucho del comportamiento de Hushai. Le conoce no solo como muy buen amigo de su padre David, sino como persona recta y sincera. Y su comportamiento parece una traición. Con esto se nos dibuja una imagen interesante de Absalom y de todo aquel que obra como él. Entiende perfectamente cuál es el significado de la amistad y de la lealtad. Y comprende igualmente cómo debe obrar una persona recta y sincera. Con esto se está acusando a Absalom a sí mismo y a todos aquellos que están dispuestos a acompañarle de falta de amistad, de infidelidad, de traición, de ser personas retorcidas y embusteras. Él se extraña al ver que también Hushai se porta así. ¿Cómo es posible que tú te portes de este modo? Tú eres una persona recta y sincera. ¿Cómo es posible que tú traiciones a tu amigo? ¿Dónde está tu amistad? Ninguno de ellos es ingenuo que ha caído en la red de Absalom. Son fríos calculadores sin pizca de corazón. La pregunta es, ¿cómo es posible que Absalom
esté dispuesto a trabajar con gente de esta calaña? La respuesta es sencilla, porque ahora le conviene y cuando no le convenga no tendrá problema en traicionarlos a ellos, al igual que ellos en el momento que les convenga no tendrán escrúpulos de traicionarle a él a su vez. Parece increíble que haya gente dispuesta a pasarse la vida obrando de este modo y acompañada de gente retorcida y embustera. Nuestro deber es contrarrestar su nefasta influencia en la sociedad, intentando con todas nuestras fuerzas guardar nuestra imagen divina por la que fuimos creados, nuestra alma sobrenatural, y fomentar la sinceridad, la rectitud, la amistad y la fidelidad, incluso, sobre todo, cuando esto es difícil, porque cuando es fácil no hay problema. Cuando es difícil es cuando se demuestra la verdad. Dice Hushai, para convencer a Absalom, de él seré y con él me quedaré. ¿De quién? Repitamos el versículo 18. A quien el Señor y este pueblo y todos los hombres de Israel han escogido, de él seré y con él me quedaré. Esto es el primer motivo. Y el segundo motivo, ¿ante quién serviré? No es ante su hijo. Como serví delante de tu padre, así serviré ante ti. Hushai le contesta de un modo convincente y adulándole. Absalom es un engreído y el mejor modo de convencerle es recalcando su fuerza. Y veremos que Hushai hace el mejor uso posible de este vicio para desbaratar sus planes. Hushai se presenta como un simple funcionario del palacio que presta sus servicios al rey legal que está en el mismo palacio, pero sabe que todos le conocen como gran amigo de David, por lo que no puede desentenderse de su larga amistad con él. Tiene que presentar una excusa válida para que no se den cuenta de que él sigue siéndole fiel. Para ello, le responde que no es ninguna traición, puesto que él está al servicio de quien no solo el pueblo le ha elegido, sino también el Señor. No dice el nombre, dice solamente aquel a quien han elegido, por lo que podría estar refiriéndose a David, dejando que Absalom se crea que está hablando de él. Es una explicación casi midráshica, aunque parece posible. Aunque la expresión que viene a continuación, de él seré, se presta a doble lectura en hebreo, puesto que se escribe lo ehyeh y se lee lo ehyeh, que como suena, pues exactamente igual, lo ehyeh, pero se escribe diferente y su significado también es diferente. Aquí la única letra que cambia es esta, la pondremos aquí en rojo para que se vea mejor. La letra esta es la única que cambia. Lo significa de él seré, la primera. Y lo seré abajo con Aleph significa no seré. Según el modo en que está escrito, demuestra que la intención de Hushai es que no tenía ninguna intención de serle fiel a quien han escogido, o sea, a Absalom. Pero dice en voz alta de un modo que parece que sí. Se lee como si fuera así, como si estuviera a su servicio. Esta es la primera excusa. La segunda excusa es de que no ha pasado al otro bando, sino que sigue la línea dinástica. ¿A quién yo serviré? ¿No es ante su hijo? Como serví delante de tu padre, así seré delante de ti.
El punto y aparte que sigue nos señala una vez más la confusión o la indecisión momentánea de Absalom, que no sabe cómo reaccionar ante las palabras de Hushai. Al parecer le tiene aprecio al haberse criado bajo su tutela, y esto apaga su suspicacia. No creo que engañara del todo a Agitofel. Agitofel es el consejero. A este ya es más difícil de engañar. Pero Agitofel no puede hacer nada, ya que si intenta decir algo en contra de él, podría parecer solamente una excusa para ocultar sus celos. Y por lo tanto, Agitofel en este momento prefiere callarse. Muy bien, entonces han llegado ya a Jerusalén, están preparados para empezar su reinado. ¿Qué es lo primero que hace Absalom? Pues no lo sabe. Pide consejo. Entonces Absalom dijo a Agitofel: dad vuestro consejo. ¿Qué haremos? Y dijo Agitofel a Absalom: ven a las concubinas de tu padre, a quienes ha dejado para guardar la casa, y oirá todo Israel que te has hecho apestoso a tu padre, y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Y tendieron para Absalom la carpa en el terrado, y se vino Absalom a las concubinas de su padre a ojos de todo Israel. Te has hecho apestoso a tu padre. Esta expresión significa que te has hecho odioso, pero mucho, por la enormidad de la traición. Agitofel está proponiendo a Absalom, seguramente sin ser del todo consciente de ello, que cumpla la profecía de Natán, que Natán le había hecho a David. La profecía decía en el libro segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 11, tomaré tus mujeres ante tus ojos y las daré a tu prójimo, y se acostará con tus mujeres a ojos de este sol. Parece, sí. No, no es esto en absoluto, es solamente para... Voy a explicarlo aquí a continuación. Al parecer se trataría de adulterio y de incesto, acostarse con las mujeres de tu padre. Adulterio, puesto que están casadas con David. Y también incesto, ya que está prohibido tener relaciones maritales con la esposa del padre, aunque no sea la propia madre. Claro que Absalom tenía excusas, o Agitofel también, en el momento que lo presentaba ante Absalom. En realidad, se trataba de las concubinas, que por definición no están casadas con su marido. O sea que se trata de mujeres que carecen de derechos sociales. En caso de separación, no tienen ningún derecho pecuniario, bien al contrario de la esposa, que al casarse recibe la ketubá, en que se especifican sus derechos en vida y tras la muerte de su marido. Por lo tanto, si no son esposas de David, ya no es adulterio. Y por el mismo motivo, tampoco se consideraría incesto. Está prohibido casarse con la que ha sido esposa del padre, pero no está prohibido hacerlo con una mujer que haya sido violada o seducida por el padre. Esto no es incesto. O sea, si el padre ha violado o ha seducido a una mujer y se ha acostado con ella, el hijo, sin casarse, el padre con ella, solamente la ha seducido o la ha violado, el hijo luego puede casarse con esta misma mujer. Esto no es incesto. Esto pone a las concubinas en la misma posición que estaba Bathsheba en relación con Uría. Formalmente no estaban casados, pero estaba claro que ella era su esposa. Y las concubinas, a pesar de no estar casadas, se consideran las esposas de David. David tomó la esposa de Uría
Y ahora tomará Absalom las esposas de David, como había profetizado Natán. Y está claro, aquí viene la respuesta a lo que dice Francesc, está claro que con este acto se quemarían todos los puentes que lo unían con su padre. No es un rito, esto es para quemar los puentes, porque este era una gran dificultad de Absalom. Hasta aquel momento la gente podía pensar que después de unas escaramuzas el padre y el hijo harían las paces y el reinado volvería a manos de David. Tiene que haber algo que deje claro que no hay vuelta atrás. Y con este acto, le dice Ahitofel, se fortalecerán las manos de todos los que están contigo y recibirán ánimos. Y también tendrán que esforzarse más, puesto que si pierden ahora no tendrán perdón. Esta fase es muy importante para Ahitofel, ya que no quiere hablar de la muerte de David, no puede decirle a Absalom que tiene que matar a su padre, antes de estar seguro de que Absalom está del todo comprometido con su golpe de estado. No quiere ni pensar en la posibilidad de que él, Ahitofel, le proponga matar a su padre y de pronto se descubra que en realidad no era más que un truco para descubrir a los traidores. Absalom entra en la tienda que le han preparado sobre el tejado, el mismo lugar desde el cual David había visto a Bathsheba, y van entrando las 10 concubinas, una detrás de otra, quedándose cada una de ellas durante unos minutos a solas con él, el tiempo mínimo necesario para acostarse con ella, aunque no fuera preciso que lo hiciera. Así hacen los ashkenazitas en la boda. En la boda ashkenazita, los sefarditas no lo hacen un poco diferente. Los ashkenazitas, después de darle el anillo a la novia, se retiran ambos a una habitación a solas durante unos minutos, que son el tiempo necesario para, en teoría, poder acostarse con ella, aunque está claro que no lo hace. Pero es el tiempo que estás a solas con ella, y con esto se acaba el matrimonio, se consuma el matrimonio, con el hecho de quedarse a solas con ella. Y esto es lo que va a hacer ahora Absalom. No creo que tuviera ni tiempo ni fuerzas para acostarse con las 10 mujeres, porque tiene mucha prisa, tiene mucho por delante que hacer aún. Pero así, de este modo, a partir de este momento, está seguro Ahitofel y con él todo el pueblo de que ya no hay vuelta atrás. Ahora podrá decirle Ahitofel a Absalom que hay que matar a David. Versículo 23, y el consejo de Ahitofel, que aconsejaba en aquellos días, como si consultara un hombre la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto a David como a Absalom. El versículo explica la reputación que tenían los consejos de Ahitofel. Era casi como pedir consejo del mismísimo Creador, como si consultara un hombre la palabra de Dios, como vemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 27, que dice que Ahitofel era el consejero de David. Aquí he puesto la palabra un hombre, entre paréntesis, porque no está escrita, pero se lee. O sea, a veces hay palabras que están escritas y no se leen, y hay palabras que no están escritas y sí que se leen, o que están escritas de un modo y se leen de otro modo. Estos retoques, estos cambios ya los expliqué un día, hace bastante tiempo, tal vez en otra ocasión lo explique de nuevo. ¿Qué tendría esta persona, Ahitofel, para que le hicieran caso en todo lo que aconsejaba? Pues que siempre tenía razón.
decía cosas razonables. Seguramente parecía ser buena persona, no solo inteligente, sino que también apuntaba a la meta más responsable y ética. Y así se había ganado su buena reputación. Aunque nuestros sabios, examinando su comportamiento en este caso, llegan a la conclusión de que de por dentro estaba podrido, muy en su interior, en un lugar que nadie podía ver. Tal vez ni siquiera él mismo se diera cuenta de la gravedad de su enfermedad, pero sale a relucir en este momento. Como ya hemos repetido muchas veces, que el hecho de que una persona estudie mucho la Torá y cumpla los mandamientos, si no dedica un buen tiempo a examinarse introspectivamente, un examen de conciencia de tanto en cuanto, no podrá estar seguro de que la podredumbre no vaya creciendo como un cáncer hasta que le condene a muerte. El estudio puede retrasar el desarrollo de esta enfermedad, pero no puede evitarlo. Puede ayudarnos, el estudio de la Torah puede ayudarnos a darnos cuenta de que hay un problema que debe ser examinado y tratado hasta que sea erradicado. Pero aún así, el tratamiento es un asunto aparte, hay que dedicarle tiempo y esfuerzo a esto, al examen introspectivo, para ver qué vicios tenemos y que hay que eliminarlos, e incluso las virtudes, cómo poder mejorarlas, porque todas las virtudes pueden y deben ser mejoradas. Bueno, entonces esto es un trabajo que está claro que Agitofel no lo hizo, y si lo hizo, pues peor aún, porque significa que estaba tomando el pelo se estaba tomando el pelo a sí mismo, se estaba intentando engañarse a sí mismo. Lo más probable es que ni lo hiciera, pero de todos modos es algo que vemos que es muy importante. Cuando una persona es pequeña e insignificante, sus problemas, sus vicios también son pequeños e insignificantes. Por lo tanto, yo estoy tranquilo. Tengo vicios, pero son insignificantes. Intento repararlos, por supuesto. Pero cuando se trata de una gran persona, una persona de mucha influencia, una persona que tiene a mucha gente bajo su mando, ahí ya esto ya empieza a ser muy peligroso. Estos vicios de pronto explotan, de pronto se desarrollan muchísimo más rápido y llega un momento en que todo el mundo se da cuenta de este vicio, de esta enfermedad que acaba por matar a la persona, y por lo tanto nos conviene ir con cuidado y hacer estos exámenes de conciencia. Son muy importantes, una vez al año en Yom Kippur, una vez al mes en Rosh Hodesh, como hoy por ejemplo, en que se traía un sacrificio de Hatat, que es el pecado por error, los errores que hemos cometido en este mes pasado, para empezar el mes con el pie derecho. Y los hay que hacen un examen de conciencia cuando acaba el Shabbat, antes de empezar la nueva semana, y los hay que lo hacen por la noche antes de acostarse. Esto es lo mejor, hacerlo una vez cada día, y así, aunque sea, bueno, como en el coche, tienes, tienes que pasar varios, ¿cómo se dice esto? Exámenes, no sé cómo se llama en castellano, pruebas para ver cómo está el coche, cosas que tienes que examinar cada día, cosas que tienes que examinar cada semana o cada mes o cada año, ¿verdad? Pues lo mismo hay que hacer con nosotros mismos. Y hasta aquí la clase de esta noche. Muchas gracias a todos. La semana que viene continuaremos con el capítulo 17, si Dios quiere, el consejo de Agitofel. Buenas noches a todos y gracias por vuestra atención. Shalom.